Hola, buenos días de nuevo. Muchas gracias a todos por vuestro tiempo y vuestra participación en este webinar que lanzamos desde la oficina Acelera Pyme de APEC Castellón. Espero que sea de vuestro interés. Creemos que es interesante el tema del marketing digital para nuevos emprendedores. Y nada, antes de dar paso a Esther Méndez, os voy a dar unas breves pinceladas de qué es la oficina Acelera Pyme que tenemos en APEC Castellón. La misión principal de la oficina Acelera Pyme es informar de primera mano a pymes y autónomos sobre las ayudas en materias de digitalización y emprendimiento que Red.es está concediendo gracias a los fondos provenientes de FEDER, de la Comunidad Económica Europea. Entre otros, nuestro objetivo es conseguir que las subvenciones y la información llegue a beneficiarios potenciales para de esta forma crear un tejido empresarial y alcanzar una madurez digital. Desde la oficina Acelera Pyme, APEC Castellón, que es la asociación integrada en la CNC, que llevamos más de 40 años al servicio de las empresas de la construcción de Castellón, nos presentamos y fuimos beneficiarios de esta oficina Acelera Pyme. Os doy unas pinceladas de lo que son los servicios que estamos prestando desde esta oficina. Como hacemos diversos y variados webinars sobre emprendimiento y digitalización, aparte de talleres y otras actividades para informaros de primera mano en todo lo que está sucediendo en cuanto a emprendimiento y digitalización. Damos y prestamos desde tanto in situ como online, como telefónicamente, prestamos asesoramiento y damos información detrás de unos teléfonos que veréis vosotros y unos canales donde podéis conectar con la oficina. Hay un equipo de personal cualificado que os va a atender gustosamente. Todo esto que os estoy diciendo y que podéis informar desde la página que tenemos al efecto de Oficina Acelera Pyme Castellón. Ahí se grabará la webinar de hoy y tenéis todas las webinars anteriores y mucha información referente a la actividad que estamos desarrollando. Todo esto es de forma totalmente gratuita, se os va a informar de todo gratuitamente. Y os voy a comentar también sobre el portal PIDE, que es un servicio que también ofrecemos desde la oficina Acelera Pyme, donde para empresas o autónomos que en estos momentos estén emprendiendo alguna actividad en alguno de los sectores, yo creo que os puede ser de interés y os va a ayudar a montar esa empresa o a intentar realizar ese proyecto. Y sin más dilación voy a dar paso a nuestra ponente de hoy, que nos va a desarrollar la webinar sobre marketing y emprendimiento digital. Esther Méndez, que es especialista efectivamente en marketing y e-commerce, y nos va a dar una webinar que creo que es muy interesante. Esther, cuando quieras, y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a la oficina Acelera Pyme APEC de Castellón por brindarme la oportunidad de contaros mi experiencia y daros esta charla, que espero que sea práctica y sea útil. Y bueno, yo he intentado incluir consejos que podéis aplicar desde el primer día, ¿vale? Y voy a empezar haciéndoos una pregunta. ¿Cuántos de vosotros tenéis ya una empresa y cuántos estáis pensando en emprender? Da igual en qué grupo estéis, porque hoy no vamos a hablar de algoritmos, ni de tecnicismos, ni de fórmulas mágicas para vender más. Vamos a hablar de algo mucho más importante: cómo conseguir que una buena idea se convierta en un negocio que la gente recuerda y elija. Me presento, soy Esther Méndez, llevo muchos años trabajando en marketing digital, ayudando a empresas de sectores muy diferentes a encontrar clientes, construir marca y crecer. He colaborado con marcas relevantes como CaixaBank o BMW España, pero también soy compositora y he trabajado con mi propio proyecto musical, haciendo música para cine y cortos, y eso me ha permitido vivir el marketing desde las dos perspectivas: como profesional que ayuda a otras empresas por un lado, y por otro como emprendedora que ha tenido que construir una marca desde cero. Así que bueno, voy a contaros un poco de lo que ha sido esta experiencia para mí y lo que creo que os puede ser útil para vosotros. Mirad esta línea.
que proyecto en pantalla. Muchas veces pensamos que emprender consiste simplemente en abrir una cuenta de Instagram, hacer un logotipo y esperar a que entren clientes. Y ojalá fuera así de sencillo, pero la realidad es que una marca se construye paso a paso. Y si os fijáis, el orden de este cronograma es muy importante. Primero aparece una idea, después le dotamos de una identidad, construimos una marca alrededor, aprendemos a comunicarla, creamos presencia digital y solo entonces llegan los clientes. Y quiero insistir en esto porque los clientes son el resultado, nunca el punto de partida. Que muchas personas empiezan justo al revés, se abren una cuenta de Instagram, hacen 4 publicaciones, pagan una campaña y después dicen que el marketing no les funciona. Y lo que ocurre es que han intentado vender una casa antes de construir los cimientos. Así que si os parece, empecemos por el principio. Porque antes de pensar en logotipos, de abrir redes sociales, incluso de elegir un nombre, tenemos que hacernos una pregunta mucho más importante. ¿Realmente tenemos una buena idea? El dato que proyecto en pantalla siempre impresiona. Nos dice que cada año nacen en España más de 300.000 empresas y, sin embargo, 4 de cada 10 siguen activas 5 años después. ¿Vale? El primer dato suena espectacular, pero poca gente conoce esa segunda parte y ya siento tener que decirosla yo. Es un dato que está extraído del Instituto Nacional de Estadística. Y muchas veces pensamos que esas empresas, esas marcas que desaparecen, lo hacen porque tenían un mal producto. Pero muchas veces no se trata de eso. Más que un mal producto, lo que tenían era una idea que no supieron comunicar, que no supieron trasladar, no encontraron clientes, no consiguieron diferenciarse y nadie llegó a conocerlas. Y precisamente para evitar eso existe el marketing. No para vender humo, sino para conseguir que una buena idea tenga oportunidades reales. Y esto nos lleva a la gran pregunta del día. ¿Tienes una buena idea? Esta es probablemente la diapositiva más importante de toda la presentación, porque mucha gente se enamora de su idea, se emociona con ella y eso es fundamental, porque ya sabemos lo costoso que es emprender. Si esa idea no es el motor, ¿no? de tu vida, que te apetezca llevarla hacia adelante, pues difícilmente vas a conseguir prosperar, ¿no? Pero entusiasmarse con la propia idea es muy peligroso. Y hay que tener en cuenta que una idea es buena, en primer lugar, cuando resuelve un problema real. Así que antes de invertir dinero, antes de hacer la web o de diseñar el logotipo, yo me haría estas 5 preguntas. Primera, la que decíamos, ¿qué problemas resuelve? Si vuestra respuesta tarda más de 10 segundos, algo falla. Segunda, ¿alguien la elegiría frente a la competencia? ¿Por qué alguien me elegiría a mí y no el de al lado? Porque hoy ya sabéis que competimos con miles de empresas. Tercera, ¿hay alguien dispuesto a pagar por ello? Porque una cosa es que la gente, nuestra familia alrededor nos diga, oye, qué idea tan bonita, y otra muy distinta es que realmente el público esté dispuesto a sacar la cartera. Cuarta, ¿puedes explicarla en menos de 30 segundos? Si necesitáis 5 minutos para explicar vuestro negocio, probablemente todavía no lo tengáis lo suficientemente claro. Quinta, ¿puede crecer dentro de 5 años? Porque muchas veces diseñamos un negocio pensando en el presente y dentro de 2 años nos damos cuenta de que el nombre ya no encaja, el mercado ha cambiado, nos hemos quedado pequeños. Entonces, yo creo que el primer deber del día para los que estáis viendo este webinar sería responder a estas 5 preguntas. Y si alguna os genera dudas, os invito a apuntarla, de verdad, porque si alguna se os resiste, probablemente ahí esté el primer trabajo que debéis hacer al salir de este webinar. Fijaos que os pongo un ejemplo muy sencillo. Tener una idea de abrir una cafetería puede estar muy bien, pero difícilmente va a responder a las 5 preguntas de manera efectiva. Sin embargo, si matizamos un poquito y segmentamos la idea y hablamos de abrir una cafetería para usuarios con perro, ya vamos encontrando respuestas con más sentido a estas preguntas. ¿Vale? ¿Qué problema resuelve? Pues probablemente podremos llevar a nuestra mascota a esa cafetería sin tener que dejarla en casa. Ya nos está resolviendo una papeleta importante. ¿Alguien la elegiría frente a la competencia? Pues probablemente elijan nuestra cafetería aquellos usuarios que tengan perros frente a otras cafeterías que nos ofrezcan este servicio. ¿Hay personas dispuestas a pagar por ello? Pues seguro que sí, que hay muchos dueños que estarían dispuestos a ir a nuestra cafetería. ¿Puedes explicarla en menos de 30 segundos? Una cafetería para dueños con perros, muy sencillo. ¿Podrías crecer dentro de 5 años? Pues las estadísticas apuntan a que cada vez hay más mascotas por domicilio. Así que probablemente sea una idea que tenga potencial y posibilidades de crecer. Y una vez que tenemos claro que
la idea tiene sentido, llega una de las decisiones más difíciles. ¿Cómo la llamamos? Porque hasta ahora tenemos una buena idea, pero esa idea necesita una identidad. Y todo empieza por el nombre. El nombre es la primera impresión, es la primera palabra que alguien escucha, la primera palabra que va a buscar en Google y la primera que recuerda o que olvida. En la carrera de publicidad, yo soy licenciada en publicidad y relaciones públicas, nos hablaban mucho del arte del naming, ¿no? El arte de ponerle nombre a las cosas, que es fundamental. Porque ¿cuántas veces os ha pasado que alguien os recomienda un sitio y 5 minutos después ya no recordáis cómo se llamaba? Bueno, pues eso significa que el nombre no estaba haciendo bien su trabajo. Y os pongo aquí algunos requisitos que para mí debería cumplir un nombre. En primer lugar, pues que sea fácil de pronunciar, porque si cuesta decirlo, cuesta recomendarlo. Fácil de recordar, que pueda crecer y funcione en otros mercados, porque igual hoy estáis trabajando en Castellón y dentro de 5 años estáis vendiendo en Portugal o en Latinoamérica, que tenga una historia detrás, porque las historias se recuerdan mucho mejor que las palabras, y que transmita valor. No tiene por qué explicar exactamente lo que hacéis, no tiene que describir exactamente el producto o el servicio, pero sí deberías sugerir algo, ¿no? Porque si no, siempre pongo este ejemplo, Google tendría que llamarse buscador de Internet mundial y no es así, ¿no? Entonces, puedes sugerirlo, rompamos el mito también de que tiene que describir exactamente lo que hacéis. Y lo importante, pues al final no es el nombre, lo importante es el significado que conseguimos construir alrededor. Y aquí os doy varios ejemplos de buen naming. Google, fijaos, mucha gente piensa que es una palabra inventada, pero no. En realidad querían llamarse Gogol. Es un término inventado por el hijo de un matemático. Gogol significa uno seguido de 100 ceros. Al final lo que querían transmitir era la cantidad enorme de información que querían organizar, pero al registrar el dominio hubo un error. Alguien escribió Google, y les pareció mucho más interesante y al final un error que acabó convirtiéndose en uno de los nombres más conocidos del planeta. Lego, ¿sabéis lo que significa? Viene del danés let godt, que significa juega bien. Y me encanta porque al final el propio nombre ya refleja cuál es el propósito de la empresa. IKEA son las iniciales, la inicial y el apellido de su fundador, de su creador, Ingvar Kamprad, más la E de la granja en la que creció, que se llama Elmtarit, y el pueblo, Agunarit, ¿vale? Al final, más allá de que refleje la historia, que hemos dicho que siempre es importante, casi nadie lo sabe, pero es un nombre que funciona muy bien en todos los mercados, muy pronunciable en todos los países. Amazon, pues, ¿por qué Amazon? Porque Jeff Bezos quería construir una empresa tan grande como el río Amazonas, y de ahí viene Amazon. Además, empezaba por la letra A, tiene por ahí la letra Z, indicándonos que el catálogo de productos que manejan es enorme, y esa especie de flecha o de sonrisa que conecta la A con la Z, que ya nos está indicando, pues aparte del catálogo, que tienen garantía de la A a la Z, ¿no? Que nos cubren totalmente. Fijaos que ninguno de estos nombres, lo que decíamos, explica lo que vende. Lo que hace que funcione es todo lo que han construido alrededor. ¿Qué tienen en común? Pues que había detrás una estrategia y que el nombre fue el principio, no el final. Y al final de todo os pongo un ejemplo precisamente de un nombre que es todo lo contrario, prácticamente inimpronunciable. Hablamos de Schweppes. ¿Quién diría que es un nombre fácil? Es el apellido del relojero alemán que inventó esta bebida carbonatada. Si os parece, vamos a ver un vídeo y luego lo comentamos. Fíjense bien en este hombre. Dentro de poco tiempo le van a ver muy a menudo invitando a la gente a beber tónica Schweppes. Schweppes sabe que el sabor de la tónica, como el de las mejores cosas de este mundo, necesita un periodo de adaptación. Y que mucha gente que no bebe tónica es porque no ha probado lo suficiente la tónica Schweppes. Por eso, fíjense muy bien en este hombre. Está a punto de invitarles a tónica Schweppes. Le invito a una tónica. Me gusta mucho poner este ejemplo en los webinars que imparto porque esto sería impensable a día de hoy. Imaginaos que vosotros que sois emprendedores, autónomos, pymes, lanzáis un nuevo producto y ya le decís al usuario, de primera no va a gustar, o sea, no está rico, no va a gustar, pero oye, dale una oportunidad. Si sumamos eso a que el nombre es pues, prácticamente impronunciable, cuando Schweppes llegó en los 80 al mercado español tuvieron que hacer campañas para enseñar a la gente a pronunciarlo. Tienen campañas que se llaman Schweppes, donde nos cuentan a los españoles cómo se dice Schweppes. Y si el sabor no es bueno y el nombre tampoco, pues ¿cómo es posible que la marca nos acompañe aún a día de hoy? Pues bueno, pues para que veáis que
Una buena estrategia puede hacer grande un nombre difícil, pero una mala estrategia puede hundir incluso un nombre perfecto. Es la magia del branding. Y ahora, en esta diapo que veis, quiero insistir muchísimo porque esta es una parte que casi nadie hace y luego acaba costando mucha pasta y nos da muchos quebraderos de cabeza, ¿vale? Porque una cosa es inventar un nombre y otra muy distinta que el nombre sea realmente nuestro. Así que os voy a ahorrar un disgusto. Tenéis ahí, os he puesto en grande, dos direcciones. Una es la de la Oficina Española de Patentes y Marcas, o EPM, y la otra la de Ionos, que es un proveedor de dominios. Porque una vez de verdad que tengáis el nombre elegido, que tengáis claro el propósito de la marca, lo que vamos a vender, es fundamental que lo registréis. Hay un caso muy conocido también, el de la cerveza Corona, que ha tenido que llamarse Coronita muchos años en España porque ya había otra marca de bebidas espirituosas que había registrado Coronita, perdón. Entonces, fijaos que el nombre, más allá de un trámite burocrático, es toda una estrategia de marca. Es fundamental que lo registréis. Entonces, os recomiendo estos dos puntos. Primero, que entréis en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ahí vais a ver si el nombre está libre. Podéis registrar tanto el nombre solo como el logotipo, ¿vale? Dependiendo de los epígrafes en los que os deis de alta y si el registro es solo en el ámbito nacional o internacional, tendrá un coste u otro. Evidentemente, si el registro es internacional os va a costar un poquito más. Tenéis que decidir en qué mercado queréis moveros. Igual no es necesario, solo tenéis que registrarlo en el español y es suficiente. Y el nombre será vuestro en 12 meses si no hay oposiciones, ¿vale? Hay un plazo para alegar por parte de terceros durante 2 meses después de la publicación en el BOPI, que es el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. Y bueno, pues si en esos 2 meses nadie alega, a los 2 meses el nombre será vuestro. Fijaos que incluso aunque el nombre ya esté registrado, si pertenece a otro sector distinto al que vosotros queréis comercializar, puede que convivan. Y una vez que tenemos el nombre registrado, fundamental, el logo registrado, vamos a ver también si está disponible el dominio. Porque si no vamos a poder tener presencia digital, pues también de poco nos va a servir tener un nombre muy chulo. Entonces nos metemos en Ionos o en Arsis, en algún proveedor de dominios, hacemos una búsqueda muy rápida y poniendo el nombre vamos a ver si está disponible el .es, el .com, el .info y el posterior correo, ¿vale? El posterior correo corporativo que luego irá ligado a ese dominio. Porque si alguien se os adelanta y luego queréis recuperar el dominio, puede costaros cientos o miles de euros, ¿vale? Así que es fundamental estas dos cosas. También os recomendaría que echaréis un vistazo a ver si las redes sociales están libres. Pues las cuentas de Instagram, de TikTok, si queréis hacerlo, de Twitter. Es fundamental que esto lo tengamos muy claro, ¿vale? Y de verdad, os lo digo que lo grabéis a fuego, porque tener un nombre y un logotipo no os garantiza que sea vuestro si no lo tenéis registrado. Primero protege la marca y después enséñasela al mundo. Y una vez que lo tenemos protegido, aquí viene uno de mis temas favoritos. Bueno, aquí os pongo el proceso que os he contado un poco cómo sería, presentación de la solicitud, la publicación de la solicitud, hay un plazo de alegación y bueno, a los 12 meses, si todo funciona como debería, el nombre será vuestro. Y pasamos a hablar de branding, ¿vale? Porque para hablar de branding quiero que olvidéis la palabra logo. Muchas veces me dicen clientes, oye, tenemos que hacer el branding de mi empresa y normalmente lo que quieren decirme es necesito un logo. Y no tiene absolutamente nada que ver. El logotipo es una parte muy pequeña de la estrategia de marca que corresponde a la identidad visual, que es súper importante, por supuesto, pero el branding es mucho más que eso. El branding es lo que siente una persona cuando escucha el nombre de tu empresa. Es el proceso de construir y gestionar una marca, la percepción total que los consumidores tienen de nuestro negocio. Y os voy a hacer una prueba muy sencilla. Si os digo Volvo, probablemente se os va a venir a la cabeza la palabra seguridad. Si hablamos de Ferrari, velocidad, exclusividad, lujo, Apple, innovación, tecnología. Todo esto, estas palabras ni siquiera aparecen en el logotipo y sin embargo todos pensamos lo mismo. Eso es branding. Porque el branding no consiste en explicar quién eres, consiste en conseguir que los demás te recuerden como tú quieras. Y eso lleva años de trabajo. No se compra, no se diseña en una tarde, sino que se construye. El branding, acordaos, es el lugar que una marca ocupa en la cabeza de los consumidores. Y para construir branding se tiene en cuenta absolutamente todo. Los mensajes, los valores, por supuesto lo que contamos en la web, lo que contamos en las redes sociales, pero cosas tan sencillas como el tono con el que contestamos los correos de los clientes. Cada detalle cuenta.
Y por supuesto hoy en día la reputación también. Hoy que vivimos en la cultura de la cancelación, hacer las cosas bien se da por hecho y hay que ir un paso más allá en temas de responsabilidad social y sostenibilidad. Os voy a poner un ejemplo para que todos entendáis bien lo que es el branding. Imaginad que mañana decidís abrir una asesoría, hay cientos, miles, todas hacen prácticamente lo mismo. Entonces, ¿cómo vamos a conseguir que alguien nos recuerde? No será por lo bien que vamos a hacer las declaraciones de la renta, porque probablemente la competencia las haga de manera muy parecida. Pues vamos a conseguir que nos recuerden por la experiencia, por cómo tratáis al cliente, por vuestra manera de comunicar, por vuestra cercanía, por vuestra rapidez. Igual en el sector de la construcción, ¿no? Que me consta que muchos de los participantes que tenemos hoy venís de este sector, pues evidentemente, a pesar de los materiales, de la calidad que uséis en los productos, nos van a recordar por la experiencia que le brindemos al cliente, por la rapidez, por cómo les tratéis. Eso es branding, ¿vale? Y llegados a este punto, quiero poneros algunos ejemplos para que entendáis bien la diferencia entre logo y branding. Ha quedado muy claro. Si yo os digo Coca-Cola, nadie me va a decir Coca-Cola es roja, Coca-Cola es blanco sobre rojo. Si os digo Apple, pues sí, me podéis decir los de la manzana, pero va mucho más allá. Caso de Starbucks, fijaos que el logo es una sirena porque tiene un origen marítimo. Seattle, que es de donde viene Starbucks, es una ciudad con mucha tradición marítima y pesquera y tomaron el nombre de un personaje de Moby Dick, de la novela. Pero no me vais a hablar de la sirena si os hablo de Starbucks, me vais a hablar ni siquiera te diría del café, del espacio que crean, de la comodidad, de que te vas a trabajar allí con el portátil, ¿no? O sea, la experiencia va mucho más allá del producto. McDonald's. Pues fijaos que más allá de la comida que venden, ahora son verdes, han decidido hacer un rebranding en Europa para transmitir ese concepto de saludable y alejarse del fast food. Disney, pues no me vais a hablar de cómo es la D, me vais a hablar de que representa ilusión, mundo infantil. Esa es la magia del branding, ¿vale? Todo lo que transmite y la idea a la que nos lleva, mucho más allá del logo. Y muy importante también, ya que sabemos lo que es el branding, diferenciar entre posicionamiento y estrategia. Estos dos conceptos también se mezclan habitualmente y son cosas completamente distintas. Imaginad que queréis ir de Castellón a Lisboa, ¿vale? El posicionamiento sería el destino y la estrategia la carretera que os va a llevar hasta ese destino. El posicionamiento responde a una pregunta muy sencilla: ¿qué quiero que la gente recuerde de mí? Solo una cosa, no 10, porque nuestra cabeza funciona así. Lo que habíamos dicho antes, Volvo, seguridad. Entonces tenéis que pensar qué queréis que recuerden de vuestra empresa vuestros clientes. No qué hacéis, sino qué recordarán. ¿Y cómo lo vais a conseguir? Pues aquí entra la estrategia. La estrategia respondería a otra pregunta: ¿qué voy a hacer cada día para que ese posicionamiento se haga realidad? Y aquí si hablamos de acciones, de web, de SEO, de redes sociales, de hacer colaboraciones, eventos, todo eso es estrategia. Para que lo entendáis muy claro, podríamos decir que el posicionamiento vive en la cabeza del cliente y la estrategia vive en vuestra agenda. Y para hacer una buena estrategia también hay que tener en cuenta a los que están a nuestro alrededor, por supuesto, a la competencia. Y no solo a los recién llegados, que este es un error que se comete habitualmente, mirar a las campañas más disruptoras, a las marcas que acaban de entrar en el sector, sino, es igual de importante o más, mirar a los jugadores históricos, ¿vale? A los que la competencia que lleváis mucho tiempo es porque algo estará haciendo bien. Y si hablamos de branding y de competencia, pues me es inevitable poneros este anuncio de las dos archimarcas, la competencia más conocida, Coca-Cola y Pepsi. A mí me parece brillante, aún a día de hoy, la verdad. Cuando las campañas eran realmente creativas, ¿no? Cada vez encontramos en publicidad campañas más conservadoras porque los anunciantes quieren arriesgar cada vez menos, pero cuando se hacían estas cosas, pues la verdad es que eran verdaderas obras de arte. Esto es posicionamiento. Fijaos que no dice ni una palabra, no critica a Coca-Cola, no habla del sabor, no habla del precio, no compara ingredientes y sin embargo todo el mundo entiende el mensaje, que Coca-Cola sirve como escalón para conseguir una Pepsi. Y eso es branding. O sea, fijaos en una cosa, si os pregunto dentro de 3 meses, ¿recordáis el anuncio del niño de Pepsi? Estoy convencida de que muchos de los que me estáis viendo hoy diréis que sí, porque las historias permanecen mucho más tiempo que las definiciones
Y eso exactamente es lo que quieren las marcas. No que recuerden su logotipo, sino que recuerden la historia, la emoción, la sensación. ¿Vale? Y ya que sabemos qué queremos transmitir y sabemos cómo lo vamos a hacer, ¿a quién se lo vamos a transmitir? Porque ya os digo, os anticipo que no todas las personas necesitan vuestro producto o vuestro servicio. Y este es un error muy habitual. Muchos clientes me dicen, oye, Esther, es que mi cliente es todo el mundo, es que no, mi cliente, pues me dirijo a todos. Y cada vez que alguien me dice eso, pues sé que tenemos un problema, porque si intentamos hablarle a todo el mundo, nadie siente que le estamos hablando a él. Y pongo siempre este ejemplo, es muy sencillo. Imaginad que salimos a la calle y decimos, personas, gente. Evidentemente, pues probablemente nadie se va a girar. Sin embargo, si le dices, oye, perdona, la chica de la camiseta azul, esa persona sí se girará. ¿Por qué? Porque siente que el mensaje es para ella. Con el marketing ocurre exactamente igual. Por eso aquí aparecen 4 perfiles diferentes que me parece importante que distingáis, ¿vale? El comprador es quien paga, está claro, ¿vale? Ojo que el comprador no tiene por qué ser quien usa el producto. Por ejemplo, un padre le compra una consola a su hijo, quien juega es el hijo, el comprador es el padre, el consumidor es quien utiliza el producto, no tiene por qué haberlo pagado. En el ejemplo anterior, el consumidor sería el hijo. Luego tenemos el cliente aspiracional, como lo llaman ahora, buyer persona, ¿vale? Este concepto me parece fundamental porque no siempre queremos atraer a cualquiera y tenemos que dirigirnos a un cliente ideal. Vosotros también tenéis que tener el vuestro. Y muchas veces ese cliente no es el que nos compra todavía o el que más nos compra, pero sí es el cliente que nos gustaría tener dentro de 5 años. Y es muy importante que hagáis un retrato robot de ese cliente potencial. No es solo un dato demográfico. No me digáis, no, es que mi cliente tiene entre 30 y 50 años. Eso sirve de muy poco. Un buyer persona debe ser una persona real, con nombre, profesión, preocupaciones, ideas políticas, hábitos, tiene miedos, tiene objetivos. Y cuanto más detallada sea la descripción de vuestro cliente ideal, mucho más fácil vais a escribir los textos de la web, vuestros anuncios, vuestros correos y hasta las publicaciones en redes sociales, porque sabéis a quién os vais a dirigir, le vais a poner cara, le vais a poner nombre y os va a ser mucho más sencillo. Y esto de verdad es un ejercicio que quiero que hagáis cuando finalice el webinar porque es súper útil. Haced el retrato robot de vuestra buyer persona, de vuestro cliente aspiracional. Y luego también os pongo aquí el cliente cobra, que me hace mucha gracia porque efectivamente es un cliente que nos ha hecho una cobra, que bueno, al final todos tenemos muchos, ¿no? Son las personas que entran en nuestra web, miran, comparan, incluso nos llaman, pero desaparece y al final no nos compran. Y muchas veces pensamos, bueno, este cliente no era para mí. Y yo creo que lo que hay que preguntarse es qué ha fallado, ¿ha sido el precio, la confianza? ¿Por qué ha elegido la competencia? Y este tipo de cliente es el que realmente nos ayuda a mejorar. Porque detrás de cada persona que se marcha hay una información valiosísima que merece la pena analizar para que podamos mejorar y ver por qué no nos ha elegido. Y bueno, pasamos ahora a esta diapo, ya tenemos clara la idea, la hemos registrado, tenemos clara el posicionamiento, la estrategia que vamos a llevar, a quién nos vamos a dirigir. Y ahora otra pregunta clave. ¿Qué le vamos a vender realmente? Porque muchas veces creemos que vendemos un producto o un servicio cuando en realidad estamos vendiendo una cosa muy distinta. Esta diapositiva que tenéis proyectada, yo creo que resume uno de los mayores cambios que ha vivido el marketing en los últimos años. Hace 30 años competíamos exclusivamente por precio, eran todo ventajas racionales, Ariel, el que lava más blanco, el detergente más barato. Y hoy en día, lamento deciros que las ventajas racionales ya no sirven. Porque si vuestra única ventaja diferencial es el precio, estáis jugando un partido muy peligroso. La competencia solo tendrá que bajar sus precios para ganaros. Pero si lo que vendéis es felicidad embotellada, como Coca-Cola, pues ¿quién puede superar eso, no? Fijaos 2 ejemplos muy claros. El caso de Starbucks, que hablábamos antes. ¿Por qué alguien va a pagar 4 euros por un café si puede tomarse uno por 1,20 en el bar de la esquina? ¿Por qué comprar una alianza en Tiffany se vale el 60% más que la alianza de la competencia con un diamante muy similar? Fijaos que Tiffany incluso ha patentado su color, esa turquesa de Tiffany. Fijaos hasta qué punto puede llegar el branding, ¿no? Pues no es por el producto, es por todo lo demás, es por la experiencia. Starbucks no es por el café, aunque tenga un buen café, al final no elegimos a Starbucks por el producto, sino porque podemos llevarnos ahí el portátil, podemos trabajar y se convierte en un espacio, pues eso, cómodo para trabajar, casi como una biblioteca, ¿no? Lo mismo sucede, también pongo siempre este ejemplo, con un polo Fresh Perry como el que llevo yo hoy, o un polo Lacoste comparado con un polo de Primark,
¿Por qué lo elegimos? Si el gramaje del algodón es muy similar, pues por cómo nos hace sentir, por el estatus por la sensación que nos da cuando lo llevamos puesto. Eso es la magia del branding, eso es la magia de las marcas, que estamos dispuestos a pagar más por un producto que realmente es prácticamente igual. Y como estoy hablando de grandes marcas, de Starbucks, de Ferrari, me vais a decir, oye Esther, pero es que, joder, yo tengo una empresa pequeñita, estoy emprendiendo, ¿cómo llego yo a hacer branding, ¿no? Pues os traigo un caso práctico muy sencillito. Antes hablábamos de de, de montarnos una cafetería para dueños que tuvieran perro. Bueno, pues vamos a construir esta marca desde cero, ¿por qué no? Vamos a imaginar que abrimos la cafetería y empezamos con varias opciones de nombre. A ver, ¿cuál os gusta más? Os pongo ahí Dogan Branch, Huella Café, Dogan Coffee, Café Wow, Goof Coffee. Haciendo una búsqueda en ChatGPT vais a tener un listado de nombres gigante. Yo siempre os recomiendo que no vayáis al típico, porque probablemente lo va a tener registrada la competencia. Entonces, darle una vueltita siempre, tirad de vuestra experiencia personal y cread un nombre que sea potente. En este caso, yo me quedo con Café Wow. ¿Por qué? Pues porque es simpático, es cercano, se entiende enseguida, es fácil de recordar y transmite exactamente el tipo de experiencia que vamos a ofrecer. No hace falta explicar nada más. ¿Tenemos el nombre? ¿Empezamos a diseñar el logo? Todavía no. Recordad que primero hay que registrarlo, ¿vale? Antes de avanzar, vemos si está libre, si se puede registrar la marca, si existe el dominio y si me puedo abrir un Instagram con ese nombre, ¿vale? Porque si invertimos 3.000 pavos en hacer todo esto, en crear toda la identidad y después descubrimos que ya existe un Café Wow en nuestro mismo sector, todo ha servido de muy poco, ¿vale? Así que grabadlo a fuego, primero proteger, después comunicar. Y una vez que tenemos el nombre, lo tenemos registrado, ahora ya sí vamos a construir una marca, ¿vale? Y aquí es donde mucha gente piensa que el branding consiste en eso, en elegir unos colores bonitos y hacer un logo. Ya hemos visto que el branding es mucho más que eso. Hasta tal punto que le vamos a dotar a nuestra marca pues de una personalidad, la vamos a hacer cercana, acogedora, pet friendly. Le vamos a dotar de una identidad visual, por supuesto, colores cálidos, vamos a elegir el estilo de la cafetería, minimalista, en madera. Vamos a definir cuál va a ser el tono y el estilo de comunicación, en este caso natural, positiva, con un toque de humor, dirigiéndonos en primera persona también a los perros. En la experiencia, pues les vamos a dar agua, vamos a generar eventos. Al final lo que queremos es que el usuario no recuerde, oye, qué rico estaba el café, porque no va a ser lo que nos diferencie. Lo que queremos que recuerde es, aquí mi perro era tan bienvenido como yo. Porque recordad que una marca no se recuerda por su logotipo, sino por la experiencia que viven sus usuarios. Y bueno, pues vamos al posicionamiento, que hemos dicho que el posicionamiento es el destino, la estrategia, la carretera que nos va a llevar hasta ahí. El posicionamiento, ¿cuál va a ser? Pues un espacio acogedor para las personas que, bueno, pues que consideran a su perro parte de la familia, mucho más que una cafetería. Y la estrategia, ¿cómo vamos a conseguir ese posicionamiento? Pues creando una web clara y atractiva, organizando eventos con protectoras, incentivando las reseñas, compartiendo contenido. Al final también vamos a intentar ser lo más coherentes posible con nuestra filosofía. Si vamos a hacer una nueva cafetería que le dé esa importancia a los perros en este caso, pues vamos a también estar alineados con nuestra filosofía y hacer colaboraciones con protectoras, por ejemplo, ¿no? Que nos den credibilidad y que sean acciones que estén alineadas con el mensaje que queremos transmitir, que seamos creíbles, que seamos auténticos. Y vamos a definir también a los clientes. El comprador va a ser Laura, ¿vale? Tiene un Golden Retriever, busca un sitio donde tomar un café sin dejar a su perro en casa. El consumidor también va a ser Toby, porque aunque no pague el café, si Toby está cómodo, Laura volverá. Vamos a hacer ese retrato robot de nuestro cliente ideal, pues Laura, 34 años, trabaja en lo que sea, tiene estas ideas políticas, tiene este estatus socioeconómico, vamos a describirlo muy bien para lanzar los mensajes y saber a quién dirigirnos. Vamos a observar también al cliente Cobra, lo que comentábamos, el que se asomó a la cafetería, el que nos llamó, vio nuestra web, pero al final pues no vino, ¿no? Vamos a ver qué ha pasado ahí, si es que no transmitimos confianza, si es que la competencia ofreció una experiencia mejor. Y definamos qué vendamos realmente, porque el producto que vamos a vender sí es un café y un trozo de tarta, pero la experiencia va a ir mucho más que eso, y eso es lo que nos va a diferenciar. Al final, lo que queremos vender es un lugar donde disfrutar de un rato con tu perro sin preocuparte por dejarlo fuera. ¿Cómo convertimos un café en una experiencia? Pues lo que decíamos, el camarero ofrece agua al perro cuando entra, cada perro recibe una galletita de bienvenida, hay cuencos personalizados, celebramos cumpleaños caninos, encuentros entre dueños. Todo esto es lo que va a hacer que realmente nos recuerden y nos elijan.
Y bueno, ahora que ya tenemos todo esto bien atado, vamos a ver qué canales de comunicación tenemos. Porque una pregunta que me hacen muchísimo también mis clientes es, Esther, oye, ¿de verdad necesito una página web? Si ya tengo Instagram, ya tengo redes sociales. Y mi respuesta es siempre la misma, sí. Porque las redes sociales son prestadas y la web es vuestra casa. Instagram realmente no es vuestro. Quiero decir, Meta decide no mostrar vuestro contenido, decide cerrar vuestra cuenta por lo que sea y todo el trabajo de años desaparece. Sin embargo, la web siempre va a ser vuestra y vosotros vais a decidir cómo es, qué enseña, qué vende, qué transmite y eso no lo van a poder cambiar nunca de un día para otro. ¿Vale? Un ejemplo muy claro, imagináis que conocéis un restaurante nuevo. ¿Qué hacéis? Pues entráis en Google, buscáis su web, miráis las fotos, la carta, el horario y en menos de un minuto ya habéis decidido si vais o no. Eso mismo van a hacer vuestros clientes con vosotros. Así que siempre la web, al menos, si no es muy compleja, tenerla aseada, tenerla moderna, porque hago mucho este paralelismo. La web de hoy en día es la tarjeta de visita de antaño. La tarjeta que dábamos antes, pues lo mismo con vuestra web. Os van a googlear y muchas veces ahí mismo van a decidir en segundos si confían en, perdón, si confían en vosotros o no. Entonces, algunos tips que os doy para tener una buena web, pues eso, que responda a las preguntas quién eres, qué haces, por qué elegirte, que esté muy claro el contacto, que no tenga demasiado texto, que no tarde el usuario más de 5 segundos en averiguar a qué os dedicáis, porque si no, se va a ir, que la diseñéis en el móvil. Antes, sobre todo, los diseñadores partían de una web hecha en ordenador y luego la adaptaban a los distintos dispositivos, hacían el responsive. Hoy en día, el 70% de las webs se consultan ya desde móvil, desde un primer momento, así que si el diseño puede partir ya de ahí, pues fenomenal. Y recordad que al final la web es una herramienta que debe convertir visitantes en clientes. ¿Vale? Os pongo algunos ejemplos de webs que, bajo mi opinión, están muy bien hechas porque a golpe de vista en la cabecera Airbnb ya vemos los inmuebles que tiene, vemos clarísimo a qué se dedican. MediaMarkt, a golpe de vista ya vemos cuáles son las ofertas de la semana y qué productos están vendiendo. Y ejemplos de malas webs, a pesar de ser marcas muy relevantes, el Corte Inglés es una web muy caótica, igual pasa con FNAP, tienen muchísimas categorías y encontrar un producto se hace bastante complicado, ¿vale? Y ya que tenemos una buena web, bueno, pues hacer que nos encuentren, porque si tenemos una web muy chula y está a la deriva y nadie nos encuentra, no nos va a servir de nada. Formas de atraer visitas, pues trabajándose el SEO, este palabra que habréis oído últimamente muchísimo, pues el SEO es todo lo que podemos hacer en nuestra web para que Google nos posicione adecuadamente, ¿vale? Pues desde la estructura, que repitamos las palabras, si nos dedicamos a, yo qué sé, a cafetería, pues que la palabra cafetería, perro, esté un determinado número de veces para que Google entienda de qué va nuestra página, etiquetas H1, H2. También tener un perfil de empresa, el Google My Business, famoso, donde dejamos las reseñas, tenerlo súper al día. Hoy en día Google My Business es una red social más, tenéis que tener actualizado horarios, reseñas, fotos, súper importante que vayáis respondiendo las reseñas. Esto Google lo tiene muy en cuenta a la hora de poner vuestra web puestos más arriba, ¿vale? Así que tenedlo súper cuidado. Invertir de vez en cuando en Google Ads, igual que es el SEO, decíamos que es lo que está en nuestra mano es el posicionamiento orgánico. El SEM, las campañas en Google, serían el posicionamiento de pago, ¿vale? Cuando hacéis una búsqueda en Google y veis una web que tiene al lado la palabra patrocinado, es que ha metido ha metido dinero en Google. Bueno, pues si hoy nos dedicamos, yo que sé, somos una empresa de alquiler de barcos, pues ¿por qué no vamos a hacer una campaña en verano, por ejemplo, ¿no? Y las redes sociales, al final, que estén muy alineadas con todo lo que contamos en la web, con absolutamente todo. Quiero decir que si hacemos una publicación en rojo, pues que no sea porque nos dé la gana, sino porque vaya alineado con los colores corporativos y todo nuestro mensaje tenga una coherencia, ¿vale? Y hablando de las redes sociales, precisamente a mí me gusta llamarlas la tienda de barrio. ¿Por qué? Porque es verdad que hoy en día que hay tanto ruido, que hay tanta competencia, que es tan difícil llegar a nuestra audiencia, porque antes, en los 60, tú ponías un anuncio, hacías una campaña en la tele y todo el mundo estaba enganchado viendo la tele y llegabas al 100% del público. Hoy en día estamos en el móvil, estamos con la tele, estamos con la tablet, el usuario multicanal y es más difícil que nunca llegar a la gente, pero también tenemos herramientas que nos lo hacen más sencillo. Tenemos las redes sociales, que son una ventana al día a día de nuestros usuarios, donde ellos mismos cuelgan en historias con quién se relacionan, qué hacen cada día. Ese es un estudio de mercado brutal, gratuito, que tenemos ahí.
Y bueno, pues también nos da la oportunidad de poder dirigirnos a ellos muy de tú a tú, ¿no? De mandarles un mensaje directo, oye, ¿te ha funcionado el producto? ¿Te ha gustado? No, recoger esa información de manera directa. Otra pregunta del millón que me hacen es, oye, Esther, ¿en qué red social tengo que estar? Y mi pregunta siempre decepciona un poco porque digo, depende. Todo el mundo quiere ir a TikTok porque parece que todo el mundo está en TikTok. Ven a la gente haciendo vídeos, hacen vídeos, pero no se preguntan algo mucho más importante que es, ¿está ahí mi cliente? Porque da igual tener 1 millón de visualizaciones si ninguna pertenece a un potencial cliente. Yo prefiero tener 1.000 seguidores interesados en mi negocio que 100.000 que nunca me van a comprar. Y esto cuesta entender, ¿vale? Entonces, bueno, yo os invitaría a vosotros que sois pymes y autónomos a explotar vuestros superpoderes, ¿no? No intentar parecer una gran marca, sino tirar de autenticidad, de esa cercanía, de caerles bien, ¿no? Yo creo que cuando alguien entra en vuestras redes sociales tiene que decir, joder, me transmite profesionalidad, me caen bien, esta gente sabe de lo que habla. Y fundamental lo que os decía, que las redes estén alineadas con el resto de comunicación, que haya una coherencia entre lo que contamos en la web, en las redes, en el punto de venta, ¿vale? Y para eso os traigo otro ejemplo. Vicio es una empresa española nacida en Barcelona en 2020 y al final vende hamburguesas, pero es casi lo de menos. Han construido una marca con una personalidad muy definida, con un tono gamberro, cercano, muy reconocible. Su eslogan, te damos lo tuyo, ya es una declaración de intenciones. Un lenguaje que parece el de un amigo, con muchas referencias a la cultura de Internet, campañas muy compartibles en redes sociales, una identidad visual muy clara. Fijaos que si tapamos el logotipo de Vicio y os enseñara publicaciones suyas, muchos seguiréis sabiendo que es Vicio. Y eso significa que la marca ha construido una personalidad propia y ese debería ser el objetivo de cualquier empresa. De verdad, insisto en esto, hay mucho que esto me gusta mucho repetirlo cuando hablo con emprendedores. No intentéis parecer una gran empresa, intentad parecer una empresa auténtica, ¿vale? Porque hoy en día las personas valoran mucho más la cercanía que la perfección. Y como quiero que esta sea una charla alentadora, os he traído también la paradoja del equipo de ciclismo británico, esta teoría del 1% que aparece en el libro Hábitos Atómicos de James Clear, y nos cuenta que definitivamente que si somos un 1% peor cada día durante un año, al final del año el cómputo no va a cambiar mucho. Pero si somos un 1% mejor cada día a lo largo de un año, al final del año seremos un 37% mejores. Y este ejemplo se ve muy bien, esta filosofía, porque esto es una teoría matemática, no me he inventado nada yo, esto se ve muy bien con el caso del ciclismo británico. Ellos pensaban que eran muy malos en ciclismo, eso creían, hasta que entró en el equipo un nuevo entrenador, Dave Brailsford, y lo que hizo Dave fue aplicar pequeños cambios, ese 1%, ¿no? Rediseñó el sillín, echó alcohol en las llantas para un mejor agarre, les puso a los ciclistas chalecos con menor resistencia al viento, mejoró los colchones para que los atletas descansaran mejor. ¿Y qué pasó? Pues que después de décadas de vacío, en 2008 lograron ser campeones en las Olimpiadas de Beijing y en 2012 en las de Londres, ¿vale? ¿Qué tenéis en común vosotros con el equipo de ciclismo británico? Pues mucho, de verdad, porque yo creo que si cuidáis un poquito la web, si cuidáis un poquito el Google My Business, si os curráis, hacéis un rebranding del logo, si cuidáis todo, aunque sea un poquito aplicado al tiempo, esas pequeñas mejoras se van a notar muchísimo en los resultados, os lo garantizo. Y más teniendo al día herramientas como la que os proyecto, ¿no? Herramientas digitales que por suerte tenemos a nuestra disposición, muchas de ellas gratuitas. ¿Que queréis diseñar un logo? Hombre, siempre mejor tirar de profesionales, ¿no? Pero tenemos muchas cosas que podemos hacer nosotros mismos como autónomos y emprendedores. Tenéis Canva, Adobe Express, crear imágenes, pues ahí está Gemini. Diseñar la web a través de WordPress, que es de Wix, que son editores súper intuitivos. Para hacer publicidad, Google Ads, Meta Ads. Hoy en día se pueden hacer campañas súper efectivas con muy poquito presupuesto, algo que antes era impensable. Hacer publicidad costaba miles de euros. Ahora podemos hacer campañas muy efectivas si las segmentamos bien con estas herramientas. Gestionar las redes sociales a través de Metricool, que os va a dar estadísticas. Enviar newsletters, pues tenéis herramientas, plataformas como MailRelay, MailChimp. MailRelay tiene 80.000 envíos al mes gratuitos. O sea, fijaos si podéis probar antes de contratar el plan premium, que también lo tienen, tenéis posibilidad de contratar el plan básico y la mayoría de estas plataformas son gratuitas. Escribir texto, ChatGPT, siempre con vuestra supervisión, ¿no? Que muchas veces tiramos de la IA sin conciencia y nos la lía, pues evidentemente, porque es un compañero de trabajo, pero siempre bajo vuestra supervisión. Analizar resultados, Web Analytics, en fin, que a pesar de que hoy en día es más difícil que nunca llegar al cliente, también tenemos más herramientas que nunca para hacerlo posible. Y para que os vayáis de aquí
con un subidón y con ganas de hacer bien las cosas, recordaros esto, que las grandes marcas no nacen, se construyen. Que Coca-Cola nació como un tónico medicinal en una farmacia de Atlanta, McDonald's empezó siendo un restaurante de carretera, Nike vendía zapatillas en el maletero de un coche, Apple nació en un garaje, Amazon comenzó vendiendo únicamente libros, Nintendo fabricaba cartas japonesas antes de dedicarse a los videojuegos, y que ninguna gran marca empezó siendo grande. Todas empezaron exactamente igual que la vuestra, con una hoja en blanco. Así que muchísimas gracias y mucho ánimo para sacar adelante esos proyectos. Muchísimas gracias, Esther. Yo creo que ha sido bastante ilustrativo y espero que a todos os haya animado a seguir adelante con vuestros sueños o vuestros emprendimientos. Si os parece, vamos a abrir un turno de preguntas donde Esther os va a ir respondiendo a las dudas que os haya suscitado la webinar. A ver si van llegando algunas al chat. Encantado de resolveros las dudas que tengáis. Veo ahí gente escribiendo. Fernando nos dice, entre hacer una campaña en redes sociales e invertir en posicionamiento orgánico en mi página web, ¿qué me recomiendas? Pues lo primero, muy interesante la pregunta, Fernando, muchas gracias. En primer lugar, tener un buen posicionamiento orgánico, porque es lo que está en nuestra mano. Hoy en día ya las webs se diseñan pensando precisamente en el posicionamiento, es decir, pues que los textos sean lo suficientemente descriptivos, colocando etiquetas H1 en los títulos, H2 en los subtítulos, poniendo atributos en las imágenes. Todo esto lo que va a hacer es decirle a Google de qué va nuestra web y va a hacer que ya nos oriente un poco la persona a la que nos vamos a dedicar, a orientar nuestro target, nuestro público objetivo. Entonces, lo primero, vamos a hacer lo que esté en nuestra mano, que es el posicionamiento orgánico. Vamos a tener bien cuidado el Google My Business. Y luego hacer campañas SEM o campañas en redes sociales, ya sea en Meta o en Google, yo creo que es una segunda fase. Primero, tener eso, las redes también bien cuidadas, que respiren el mismo look and feel, el mismo estilo de comunicación que tenemos en la web. Y una vez que tenemos todo eso, que es como la base, ¿no? Los cimientos de la casa bien sólidos, vamos a construir más allá. Vamos a ir a hacer una campaña, pues lo que os decía, si vendemos jamones, no lo sé, pues una campaña en Navidad, ¿no? Va a ser una buena fecha, invertir un poquito en Google Ads, hacer una campaña también en Meta, pero yo os digo, que esas piezas gráficas, si vamos a hacer una campaña en varios soportes, también pues sean coherentes. No vamos a hacer un cartel totalmente distinto para promocionar la web y un cartel totalmente distinto para promocionar las redes sociales. Vamos a hacer una campaña conjunta que tenga coherencia, pero lo primero, lo que esté en nuestra mano, lo gratuito, digamos, y después damos un pasito más y, por supuesto, es súper interesante hacer campañas en Google y en Meta. ¿Son efectivas las campañas de Instagram? Pues lo venimos comentando, son muy efectivas. Hace muy poco, precisamente, fijaos, con un cliente que es piloto, imparte clases para ser piloto de helicóptero, que es algo muy chulo. Hicimos una campaña y me decía, es que no tengo mucho presupuesto. Estamos metiendo 50 euros mensuales, fijaos qué cantidad más pequeñita. Y con 50 euros mensuales, este mes ha conseguido 41 leads, o sea, 41 personas que han rellenado el formulario y están interesadas en recibir más información. Esto no es fácil, son 40 personas que te han dejado su nombre, su teléfono y su correo, ¿no? Hoy en día que los datos son tan importantes y está pudiendo contactarlos para ver si, bueno, pues alguno se traduce realmente en una venta y contratan las clases, pero con muy poquito margen, con 50 euros, si la campaña está bien segmentada, que hoy en día pues Meta nos permite segmentar por edad, por gustos, por intereses, lo que os decía, cuanto más claro tengáis el cliente aspiracional, más fácil también os va a ser segmentar a la hora de hacer campañas y son súper efectivas las campañas si las segmentamos de manera correcta. ¿Cómo puedo aparecer arriba cuando me busquen en Google? Pues una vez más lo que comentábamos, ¿no? Pues juntando muchas cositas. Si la web está bien diseñada, si tenemos bien hecho el posicionamiento. Muy importante también, si la web tiene contenido fresco, es decir, que no es una web que queda ahí parada, ¿no? Sino que es una web que estamos dotando de contenido, que tenemos un apartado de blog, de noticias, que Google detecta que hay información nueva que mostrar. Eso nos va a ayudar muchísimo a colocarlo en puestos superiores. Tener bien hecho el SEO y tener bien el Google My Business. Con hacer esas cosas estoy segura de que Google te va a mostrar de manera mucho más preferente. Así que eso, cuidar la estructura de la web,
cuidar el Google My Business y que la web esté activa, que esté viva. ¿Cómo puede ayudarme la IA con el marketing? Bueno, pues lo que decíamos, las herramientas digitales, la verdad es que hoy en día pues, se han convertido en un compañero de trabajo incansable. No sabe de horas, no sabe de tiempos, y haciendo una consulta, pues ChatGPT nos va a responder muy rápido. Yo sí que sería precavida con esto y os diría que siempre bajo vuestra supervisión, porque muchas veces confiamos mucho en la IA, copiamos, pegamos un texto y es, perdóname la expresión, una cagada brutal. Entonces, siempre bajo vuestra supervisión, pero evidentemente nos va a ayudar a automatizar muchas cosas, a tener correos preparados para contestar a clientes, a redactar mucho más rápido los textos de la web, por ejemplo, a hacer campañas de mailing también mucho más rápido. O sea, es un consultor que tenemos ahí que siempre pues nos va a dar su opinión, ¿no? Y nos va a venir muy bien y nos va a ahorrar sobre todo muchísimo tiempo, pero insisto, siempre bajo vuestro criterio, vuestra supervisión. Si tengo una empresa de hace mucho tiempo, nos pregunta Francisco, ¿cómo le doy una vuelta para estar al día? Bueno, pues mira, muy buena pregunta también. Yo siempre considero, evidentemente no vamos a estar cambiando la empresa constantemente cada año, ¿no? Pero cada 5 o 6 años, al final has dado cuenta de que las marcas también van mucho de sociología y del termómetro actual, ¿no? Y van mucho con la sociedad del momento. Entonces, hacer un rebranding, si ya llevas 10 años con una marca, sin alejarte totalmente ¿no? de lo que es tu empresa, pero cambiar un poquito las formas del logo, darle un matiz a los colores, hacer un rebranding, renovarte la web, por ejemplo, y hacerte una newsletter, oye, que renovamos nuestra web para daros el mejor servicio, o de repente darle un giro a las redes sociales y hacerlas más profesionales. O sea, pequeñas cositas, no cambiar radicalmente la marca, pero sí es muy interesante que le deis la vuelta, que os recicléis y hacer un rebranding, ¿no? De vez en cuando para intentar hacer las cosas mejor. Eh, yo os animo a eso, a que siempre miréis las tendencias, miréis lo que está haciendo el de al lado y le deis una vueltita a vuestra marca para que, bueno, pues para que se adapte mejor a los tiempos que corren. Y yo creo que eso sería todo. ¿Cómo crear un correo profesional? Me pregunta Paul. Pues mira, Paul, lo que decíamos, si entras en Ionos, ¿vale? Mira, voy a compartir pantalla un momento. Si entras en Ionos haciendo una búsqueda muy, muy rápida, Ionos Arsis, cualquier proveedor, ¿eh? Hablábamos antes de Café Wow. Yo pongo aquí Café Wow, le voy a comprobar. ¿Veis? Café Wow, al final lo monto de verdad, ¿eh? Esto tiene potencial. .es está libre, ¿vale? Tenemos también libre .org, .online, .info, ¿vale? Si está libre el dominio, también puedes usar este mismo dominio para crearte un correo corporativo. Normalmente yo no sé si la mayoría de proveedores te van a ofrecer un correo gratuito cuando compres el dominio. Es decir, si yo compro cafeguau.es y ya es mío, vas a poder crearte un correo que sea info, por ejemplo, @cafeguau.es o ventas @cafeguau.es. Ese correo, ese primer correo, va incluido con el dominio, normalmente, ¿vale? Si ya quieres crear un correo, imagínate, uno que sea info, otro que sea proveedor, otro que sea, luego ya te cobran por correos extra. Pero si el dominio es tuyo, los correos que vas a crear corporativos van a ir vinculados a ese dominio que compres. Muy interesante esta pregunta y es súper, o sea, también es un matiz importante. No es lo mismo que tú estés hablando con un posible cliente y le des una cuenta de Gmail, que es mucho más unprofesional, a que le digas mi correo es info@cafeguau.es. Pues a nivel imagen o para las tarjetas siempre va a quedar mucho más profesional. Pues yo creo que ya estarían las preguntas respondidas. Yo creo que ya están todas las preguntas. Nada, Esther, muchas gracias por esta webinar que me ha parecido bastante fácil de entender y que puede abrir los ojos a mucha gente que esté en esta tesitura ahora mismo. Gracias al equipo que hay detrás y que hace posible que tengamos este webinar. Este equipo está a vuestra disposición para que contactéis con él y os pueda asesorar, ayudar e informar. Ahí estáis viendo las vías para poder acceder a ellos. Y reiteraros lo del portal de digitalización PIDE, que yo creo que es una herramienta que viene a colación en parte de lo que ha estado hablando Esther y os puede facilitar información respecto a vuestra página web, a información digital.
Nada más, invitaros a las próximas webinars que vamos a tener en los próximos meses y agradeceros nuevamente vuestro tiempo y atención. Gracias y hasta la próxima. Gracias, Muchas Esther. gracias. Chao, hasta luego. Buen día a todos.